Compañeros y compañeras de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, mi nombre es Jackson López Sevilla. Estudio actualmente la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es la 22006-315 y actualmente me encuentro cursando el módulo de Derecho Internacional a cargo de la asesora Laura Karina Reyes Ramírez. Y bueno, en cumplimiento del reto 5 que yo decidí ver como referente la película de la lista de Schindler, la cual trata de cómo un alemán checo llamado Oskar Schindler salvó del campo de concentración de Plaszow a más de 1150 judíos que estaban ahí recluidos y que trabajaron para su fábrica en Cracovia. Si bien Schindler buscaba sacar provecho de la Segunda Guerra Mundial porque pues era considerado alemán y tenía buen posicionamiento político con las grandes autoridades nazis y capital económico, al final acabó siendo un héroe al tratar de arriesgar su propia vida y salvando a estos trabajadores, ya que entró en un proceso de reflexión y humanización de todos los escenarios que vio. Entonces, para vincular esta película con el derecho internacional y el tema del que nos es referente en el módulo, hay que entender que la trama se desarrolla en 1939, es decir, el año que se desata la Segunda Guerra Mundial, que específicamente se da el 1 de septiembre de ese mismo año, cuando Adolfo Hitler anuncia la invasión de Polonia, debido a que aparentemente soldados regulares de este país hubieran supuestamente ha atacado el territorio alemán. Y también hay que tener presente que previo a la Segunda Guerra Mundial se desataron durante la Primera Guerra Mundial demasiados actos de violación de derechos humanos y crímenes masivos. Como datos duros tenemos que se murieron o fueron asesinados 110 millones de militares o combatientes, 20 millones fueron heridos y de la población civil se estima que fueron de 5 a 10 millones. Ante este escenario, pues lo que hicieron las comunidades internacionales y los estados fue hacer una aparente tregua, lo que se podría entender como el previo del derecho internacional. Y pues bueno, tras esto deciden constituir en la Sociedad de Naciones, conocida como la Liga de Naciones, con 45 estados miembros iniciales y que fue creada a partir de la Conferencia de París tras la Primera Guerra Mundial. A partir de ella se establece la Corte Permanente de Justicia Internacional, que vendría siendo la antecesora de la Corte Penal Internacional. Estas, como se bien sabe por la historia, estas medidas no evitaron la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, fue esencial determinar que era necesario un control internacional para evitar las violaciones de una sola nación. La de la Sociedad de Naciones se crea a partir del Tratado de Versalles, que es firmado en 1919, y que se proponía bases generales para la paz y la organización de las relaciones internacionales que se dieron a partir de la Primera Guerra. Y bueno, después de la Segunda Guerra se generó la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Todos estos pactos y de todos estos convenios no se llegó a ningún acuerdo, y tras la depresión y la crisis desatada por 1929, la recesión económica, se desató nuevamente el conflicto y se desata la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Liga de Naciones tiene sus primeras sesiones en la Conferencia de París, que fue en 1919, y después el 15 de noviembre de 1920 se celebra en Ginebra la primera asamblea de la sociedad con la participación de 42 países. Después viene lo que vendría siendo la ONU, y bueno, esta es regida por la Carta de las Naciones Unidas, que entró en vigor en 1945 y se firma en San Francisco. Evidentemente, se hace ver que el derecho internacional pues no fue tan efectivo durante la Primera Guerra, pues fue una violación masiva y sistemática de los derechos humanos por parte de estados particulares en perjuicio de los individuos, ¿no? Entonces, esto arrojó como resultado el nacimiento de una conciencia internacional con un postulado central que estipula que la vida, la integridad física y la dignidad de las personas no pueden dejarse a merced de ningún gobierno o estado. Así, la soberanía o la jurisdicción interna de cada país ya no tiene exclusivamente a velar solo por los derechos de su nación, sino por los derechos humanos y universales, y debe ser regulada por la comunidad internacional. A partir de la Segunda Guerra también se crearon y se sostuvieron diversos tratados internacionales. Como dijimos, la Carta de las Naciones Unidas fue uno de estos instrumentos, organismo para mantener la paz después de la posguerra. Su antecesor fue la Carta del Atlántico, firmada por Roosevelt y Churchill, que proponía un conjunto de principios para la colaboración internacional. Y bueno, se utilizó formalmente o oficialmente el 1 de enero de 1942,
y cuando los representantes de 26 naciones aliadas se reunieron en Estados Unidos y firmaron la Declaración de las Naciones Unidas. El instrumento fueron los Tratados de la Paz de París, firmados en 1947 tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Las potencias derrotadas alejaron de sus responsabilidades como estados soberanos en asuntos internacionales y optaron a ser miembros o unirse a las Naciones Unidas. El acuerdo de los tratados incluía pagos, reparaciones de guerra, compromiso de los derechos de las minorías, ajustes territoriales, el fin de los imperios, definir fronteras y obligaban a los distintos estados a entregar a los acusados de crímenes de guerra a las potencias aliadas. Y el instrumento que surgió a partir de la Segunda Guerra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada igual por la ONU en 1948. Es la primera vez en este tratado en que los países se pusieron de acuerdo sobre las libertades y los derechos que merecían la protección universal para cada individuo y para que pudieran vivirse libremente en igualdad de condiciones y dignidad. Otro referente es la Cuarta Convención de Ginebra, en la cual se hacen la protección humanitaria de los civiles en las zonas de guerra, se comprometen a eso, adoptada en 1949. De manera general, si bien existe un respeto hacia el derecho interno y hacia la soberanía nacional de cada país, con estos antecedentes se dio a entender que hay un compromiso, debe existir un compromiso, una regulación internacional a través de los acuerdos y pactos generados por las naciones para que se vele por los derechos universales y las garantías del hombre, para evitar justamente que sean atropellados por intereses particulares. Y bueno, muchas gracias. Se encuentren bien.